su corazón, latiendo cada segundo, todos los días de su vida, 35 millones de veces al año. El músculo más importante de su cuerpo, lo que la mantiene saludable y activa. Siempre que usted haga su parte para mantenerlo saludable. Es por eso que se crearon los programas SAGE y SAGE Plus de Minnesota, para ayudarle a mantenerse saludable. Demasiadas mujeres no prestan atención a la salud del corazón. Es por eso que las enfermedades cardiovasculares, trastornos del corazón y los vasos sanguíneos son tan comunes. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte de las mujeres estadounidenses, responsable de 1 en cada 5 muertes de mujeres cada año. El accidente cerebrovascular es otra causa importante de muerte. Entonces, ¿qué es exactamente la enfermedad cardiovascular? Comienza con la acumulación de depósitos de grasa y coágulos de sangre en los vasos sanguíneos. El bloqueo puede cortar el flujo sanguíneo al corazón, causando dolor en el pecho o un ataque cardíaco, al cerebro, causando un derrame cerebral, a los brazos y piernas, causando dolor y discapacidad. ¿Qué causa la enfermedad cardíaca? Los antecedentes familiares definitivamente juegan un papel importante si sus padres o abuelos tuvieron una enfermedad cardíaca. Usted misma podría estar en riesgo. Nuestra salud tiene una estrecha relación con el lugar en donde vivimos, aprendemos, trabajamos y practicamos nuestra religión. Factores como una vivienda segura, transportación, educación, ingreso, el acceso a alimentos saludables y asequibles, y si experimentamos racismo o violencia, todos contribuyen a su riesgo de hipertensión. Desafortunadamente, son muy difíciles o imposibles de controlar como individuos. Pero hay muchas causas que podemos controlar. Fumar aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. También lo hace una dieta poco saludable y hacer muy poco ejercicio. Hay otras causas en las que podemos intentar influir. La obesidad es un factor de riesgo importante. También lo es el colesterol alto. La diabetes también. Y la presión arterial alta, también llamada hipertensión, es la causa número 1 de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. A la hipertensión a menudo se le llama el asesino silencioso porque no presenta síntomas, pero puede provocar la muerte. Vale la pena analizar de cerca algunas cosas que muchas mujeres no saben sobre las enfermedades cardíacas. Muchas no se dan cuenta de la grave amenaza que representa. Si bien la mayoría de las mujeres saben que deben someterse a pruebas de detección de cáncer de mama y de cuello uterino, vale la pena recordar que la enfermedad cardíaca es un peligro mucho más común. Muchas mujeres tampoco saben que las enfermedades cardíacas afectan a hombres y mujeres de manera diferente. Mientras que los hombres tienen más ataques cardíacos, las mujeres tienen más accidentes cerebrovasculares. Cuando las mujeres tienen ataques cardíacos, a menudo tienen síntomas únicos. Presión u opresión en el pecho en lugar de dolor. Fatiga inusual. Dificultad para respirar. Náuseas, transpiración, dolor en el cuello, espalda o mandíbula.
Algunos grupos raciales y étnicos se ven afectados de manera diferente por la enfermedad cardíaca y la muerte asociada. Las comunidades minoritarias, los nativos americanos y otras comunidades marginadas se ven afectadas por el racismo estructural, el trauma histórico, los prejuicios y otras barreras que pueden dificultar el acceso a la atención y los recursos que apoyan la salud. Esto significa que las personas en algunas comunidades pueden correr un mayor riesgo de desarrollar o morir a causa de una enfermedad cardíaca. En Minnesota, durante el 2021, los adultos afroamericanos de 35 a 64 años murieron a causa de enfermedades cardíacas a una tasa aproximadamente 2 veces mayor que todos los habitantes de Minnesota de la misma edad. Desde el 2018 al 2021, la tasa de mortalidad de los nativos americanos fue 1.5 veces mayor que la de los habitantes de Minnesota en general. Las mujeres también tienen síntomas únicos cuando tienen accidentes cerebrovasculares. Como los hombres, a menudo experimentan entumecimiento en la cara, brazos o piernas, dificultad para hablar o comprender, problemas de la vista, dificultad para caminar, dolor de cabeza severo sin causa conocida. Y las mujeres que sufren un derrame cerebral también pueden experimentar debilidad general, confusión o problemas de memoria, cansancio. ¿Qué debe hacer si tiene síntomas de un ataque cardíaco o un derrame cerebral? Llame al 911 de inmediato o pídale a otra persona que llame. Pida una ambulancia. Llegar rápidamente a una sala de emergencias puede salvarle la vida. Una vez que conozca los riesgos y los signos de una enfermedad cardíaca, estará lista para actuar para prevenirla. Y hay muchas cosas que puede hacer para reducir su riesgo. Controle su presión arterial. Si es alta, tome medicamento, el medicamento que le dé su médico. Hágase la prueba de diabetes. Si necesita algún medicamento, tómelo. Controle su colesterol y triglicéridos. Si su médico le recomienda un medicamento, tómelo. No fume. Si necesita dejar de fumar, pida ayuda. Limite el consumo de alcohol a una bebida al día. Elija alimentos saludables para controlar su peso, azúcar en la sangre y el colesterol. Muévase, haga ejercicio durante media hora, 5 veces a la semana. Respire profundo. Aprenda formas saludables de lidiar con el estrés. El viaje hacia una mejor salud cardíaca comienza con muchos pasos pequeños. Y usted no tiene que andar solo por el camino. El programa Sage Plus puede ayudar. Si bien el programa Sage ayuda a las mujeres a detectar cánceres de mama y de cuello uterino, Sage Plus es un programa hermano que ayuda a las mujeres a evitar otros problemas de salud, muchos de ellos relacionados con enfermedades cardíacas. El programa puede pagar las pruebas de detección para medir su riesgo de enfermedad cardiovascular. Las pruebas detectan diabetes, hipertensión, obesidad y colesterol alto. Y una vez que haya sido evaluada, Sage Plus puede ayudarle a estar más saludables con programas llamados Servicios de Apoyo para una Conducta Saludable. Estos servicios pueden incluir charlas individuales con farmacéuticos, nutricionistas o educadores en diabetes. Pueden incluir divertidos ejercicios grupales o clases de nutrición.
puede trabajar con el personal de su clínica para elegir el programa que más le ayudará. Ahí lo tiene. Una lección rápida sobre cómo cuidar su corazón. Si lo piensa, es la forma más segura de cuidar a su familia. Ellos la necesitan y usted necesita un corazón sano. Sage Plus está aquí para ayudar. Solicite al personal de su clínica información de cómo comenzar.